Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, bien, bien. Bien, ya conozco la voz de Miriam. Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas Muy noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas todo bien. Pues, a ver, ¿a quién vemos? ¿Quién quiere saludar? Buenas noches desde Culiacán, Sinaloa. Oh, Buenas noches. oigan, pues, ¿cómo van? Yo a veces veo que las ven muy motivadas, y hay veces que no. A veces veo el chat y ya no sé si llorar o reír. Pocas contestan, no nos comparten sus constancias, las que ya han acabado, pues nadie nos comparte si ya van acabando. Vamos a tener sorpresas. Aquellas que acaben los 10 talleres, vamos a tener sus sorpresas. Yo les pido de favor que las vayan guardando y pues no sé, a ver, alguien que me platique cómo va la experiencia de los talleres. Mira, no me veo. Mira, yo estoy desde los módulos pasados y pues estoy cubriendo todos. Y sí las comparto en Facebook, bueno, en mi página personal y etiqueto a la maestra Lupita Juárez y sí, me ha encantado. La plataforma se me hace súper fácil, bien dinámica, los podcasts también. Y todo me parece, yo soy encantada. Bueno, me parece Se muy me bien. hace así como que es demasiado tiempo porque los termino así súper rápido, se me hacen, no sé, quisiera todo, tener uno cada semana casi. Ah, Igual que yo. a ver, ¿quién más? ¿Alguien que me cuente su experiencia? Buenas noches, yo, Hilda. Pues he estado estudiando con mucha calma los temas porque siento que tiene mucha riqueza. ¿Sí, sí me escucha? Sí, Sí. siento que tiene mucha riqueza en cuanto a los conceptos que se manejan. Este de liderazgo me pareció muy formidable, igual que todos los temas. Cada uno tiene la parte que nosotros tenemos que buscarle, ¿no? El sentido. Y en este caso, como mujeres políticas, siento que es muy necesario, ¿no? Que esos conceptos los manejemos y que en cierta manera, pues estamos tratando de buscar, sobre todo en la cuestión en este caso, que el tema es básicamente lo que es la resolución de conflictos, ¿no? Conocer básicamente la raíz de cómo nosotros podemos también confrontarlo o afrontarlo. Es muy importante para nosotros, que a diario nos encontramos en nuestra vida cotidiana y también en lugares en donde nos encontramos, siempre hay parte del conflicto que tenemos nosotros que ir manejando. Entonces, los temas me parecen muy accesibles, muy buenos en cuanto a la temática y la profundidad con que se maneja, ¿sí? Pero sí son muy accesibles. Miren, pues es bien importante que nos vayan comentando cómo se van sintiendo. Ya tienen que tener 2 constancias. Este es el tercero, el que vamos a arrancar. Y les digo, aquellas que vayan terminando 10, les vamos a ir haciendo cuadros de honores a las que terminen por taller y los voy a presentar aquí. Y las vamos a premiar, aunque sea virtualmente. ¿Cómo ven? Entonces, cada vez que concluye un taller, Juan Carlos y yo vamos a hacer el listado, vamos a hacer un cuadro de honor. Necesito que a partir de la próxima semana empiecen a mandar, les vamos a poner ahí un buzón, luego les vamos a ir, bueno, en la próxima videoconferencia les voy a decir en dónde va a estar ese buzón, que va a ser como el buzón pasado. ¿Se acuerdan? Bueno, las que estuvieron en la escuela pasada, no sé si se acuerdan que subieron sus fotos, ¿no? Para la imagen de la escuela. Ah, bueno, vamos a hacer igual un buzón donde necesito que me manden una foto de ustedes, nada más de, pues, o sea, así de aquí para arriba, ¿no? Como de escolar. No me vayan a mandar uno con su novio, ¿eh? Bien abrazada, en la playa. Sino que envidia, imagínense yo aquí en la ciudad. En traje de baño. Sí, unas me van a mandar en traje de baño, así, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que sea una foto que les guste, que esté de medio, pues de aquí para arriba,
y que me la puedan compartir porque vamos a hacer cuadros de honor. Cada vez que termine un taller, que es el cierre de la videoconferencia con su tallerista, pues las vamos a nombrar aquí, vamos a poner un recuadro y vamos a reconocer el esfuerzo que hacen ustedes por terminar sus talleres, porque yo sé que muchas trabajan, litigan, están en la casa con los hijos, con todo, ¿no? La política. Entonces nosotros queremos reconocer día a día el esfuerzo que hacen. Y bueno, entonces la próxima semana, a partir de la próxima semana vamos a abrir el buzón. Aquí Juan Carlos nos va a decir cómo subirla y cómo la tienen que integrar. El chiste es que sea una foto que les guste a ustedes y de medio cuerpo, nada más. Ajá. Y cada vez que haya un taller, al término de cada taller, pues aquí las vamos a premiar a las que terminaron a tiempo. No quiere decir que a las que no, pero las que terminan a tiempo van a tener un reconocimiento especial. ¿Cómo ven? Excelente. Muy Muy bien. motivante. De hecho, yo ya hice este taller desde el lunes, cuando se abrió, rápido lo hice, porque me parecía muy interesante, me pareció muy interesante el tema, la verdad. Muy, muy bueno. Bueno, perfecto. Entonces, así las vamos a hacer y también les voy a pedir que vayan guardando sus constancias, las que les da la plataforma, porque vamos a ir teniendo actividades interactivas aquí por Zoom. Y bueno, poco a poco les vamos a ir explicando cuál va a ser la dinámica. Entonces, necesito eso, necesito que se pongan, ya tienen las pilas, pues más pilas. Y bueno, ya vamos a arrancar. Esta es la tercera videoconferencia. ¿Quién se sabe el nombre del taller número 3? Liderazgo y gestión de conflictos. Perfecto, Miriam, muy bien. Laura, que estoy viendo por aquí. Laura, ¿tú sabes quién es tu tallerista? Ay, se me fue el nombre. Híjole, ¿quién se sabe el nombre de su tallerista? Maribel, que también está por ahí. Carolina Ledesma. Perfecto. ¿Quién leyó su bibliografía? Yuri. Pero la que le envió. Sí la leí. A ver, de lo que te acuerdes. Pues de que es parte de la escuela itinerante de formación, o sea que ella es parte de ella. Sí. No es un maestro que trajiste, pues, ¿no? No, Y no. y pues me parece que ella también tiene experiencia en cursos de inclusión. Perfecto. ¿Alguien más? María Belén, ¿tú sabes qué formación tiene tu tallerista? Conocida, ¿no? Perfecto, muy bien. Así las voy a hacer para ver si sí ponen atención a todo, ¿eh? No, miren, está muy bien, es para que vayan interactuando, veamos si realmente lo que ponemos en la plataforma es funcional. Y bueno, vamos a arrancar. Aquí está nuestra queridísima Carolina Ledesma Carvajal. Ella es licenciada en psicología y con una experiencia amplia en tema de mujeres. Y bueno, Caro, te dejo tu presentación y que inicie tu videoconferencia. Pues muchas gracias, Angélica. Buenas noches a todas. Qué bien que ya han leído varias de ustedes el material que subimos en línea. Y el día de hoy justamente vamos a hablar del tema de liderazgo y gestión de conflictos. Voy a compartirles la pantalla. Si me atoro con la exposición por fallas en la conectividad, me avisan para ver cómo resolvemos. Probablemente Angélica nos pueda ayudar a compartir si me atoro. Bien, como ustedes vieron, pues efectivamente estamos en el tema de liderazgo y gestión de conflictos. Como parte de la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, Morena, Ciudad de México. El objetivo en general de esta taller tiene que ver con que ustedes desarrollen competencias para la gestión de conflicto. El conflicto, como ustedes recuerdan, es parte de nuestra vida. Lo encontramos en todos los ámbitos de nuestra vida
y es parte de lo que nos hace seres humanos. En ese sentido, tenemos que aprender a gestionar estos conflictos. Desarrollamos en el trayecto del taller los diferentes tipos de conflictos. Una diferencia muy importante que quiero resaltar esta noche es la diferencia entre conflicto individual y conflicto colectivo, porque quiero centrarme en el conflicto colectivo. A la hora de que participamos en política, a la hora de que lideramos diferentes grupos, normalmente enfrentamos conflictos, sí de carácter individual, pero fundamentalmente de carácter colectivo. En ese sentido, me quiero centrar en eso. Desarrollamos a lo largo de la lectura las teorías sobre el conflicto social. Esto aquí, sobre todo para revisar, pues, el punto de vista ideológico de dónde surgen estas teorías del conflicto social. Vimos que cuando hablamos particularmente de la gestión de conflictos, nos estamos refiriendo a unas tendencias teóricas funcionalistas para la gestión del conflicto. Sobre todo lo que son los métodos alternativos de la resolución del conflicto y la herramienta que quiero que se lleven, el mapa del conflicto. Está inserta precisamente en estas teorías de carácter funcionalista. Importante identificar que tenemos conflictos individuales, intrapersonales, es decir, al interior de nosotras, nosotros, e interpersonales, yo con otra persona. Y tenemos conflictos colectivos al interior de un grupo que se llaman intragrupales y entre diferentes grupos que se llaman intergrupales. Aquí está la relación de la serie de teorías dentro del apartado de conceptos. Hay varias teorías que se están desarrollando. En ese sentido, digamos que ideológicamente podemos estar revisando las teorías conflictualistas, marxistas, desde el punto de vista de la clase y hacer un análisis materialista contemporáneo de cómo podemos analizar los procesos de organización y vanguardia de un movimiento social. O podemos enfocarnos en las teorías consensualistas para poder desarrollar lo que es la gestión de conflictos a través de los métodos alternativos. Si bien este taller está vinculado a el desarrollo de competencias a partir del uso de los métodos alternativos de resolución de estos conflictos. En los ejemplos que pusimos, creo que se nota esta parte. Hemos visto también la estructura básica del conflicto. Hay un inicio, hay un patrón condicionado y hay un final, es decir, hay un efecto o una consecuencia. Dentro del inicio, generalmente tenemos que identificar cuáles son las fuentes que desencadenan ese conflicto. Puede ser por expectativas, por vivencias, por estilos de vida, etcétera. Y evidentemente este desencadenante pues va a tener una consecuencia. Ahora, muy importante, quiero señalar también en este momento, a manera de recapitulación del taller, que ustedes lo tienen en su material como un círculo, se llama el círculo del conflicto de Moore. Yo lo quise poner en esta adaptación acá para que lo tengamos como más visual. Hay conflictos innecesarios, es decir, no tienen un fondo tan real. Y dentro de esos conflictos innecesarios, obviamente están los conflictos de relación a partir de, pues, mal control de nuestras emociones, de las falsas percepciones o estereotipos, de la escasa o falsa comunicación o de una conducta negativa receptiva. Quiere decir que la típica persona que a todo te dice que no o que todo lo ve mal. Hay conflictos de valores o ideológicos y hay conflictos de información. Se considera que son conflictos innecesarios y
Cuando hablamos de conflictos genuinos, sobre todo en el ámbito social, estamos hablando de temas más de fondo, de temas estructurales, como el tipo de situación que se vive, los roles, el caso, por ejemplo, de la discriminación de género, pues tiene que ver con definición de roles socialmente definidos, relaciones físico-geográficas, es decir, en el territorio en el que estamos, desigual poder entre las personas y una autoridad o entre hombres y mujeres, si nos ubicamos en el terreno de la desigualdad entre los sexos. Un control desigual de recursos, me refiero a recursos materiales o recursos propios para el buen desarrollo en la vida. Y conflictos de intereses psicológicos, de procedimientos o sustanciales. Esto a la hora de que estamos en un proceso de liderazgo político, es importante tener en cuenta esta diferenciación. El saber cuando un conflicto no es necesario o cuando un conflicto es genuino, para a partir de allí hacer lo que yo he planteado en el material y ahora reitero, un mapa del conflicto para gestionar el conflicto, para que, perdón, durante el liderazgo gestionemos el conflicto, es necesario identificar los componentes del conflicto y hacer este mapa. Parte de los componentes es qué es lo que lo desencadena y cuál es el ciclo que estamos viviendo. Hay una tensión inicial, hay un punto culminante o estancamiento, es lo más álgido del conflicto, y suele venir la distensión o desescalada. En muchas bibliografías lo vamos a encontrar como distensión, en otras como desescalada. Cuando yo les pongo aquí punto culminante o estancamiento, tensión o escalada, es porque lo encontramos así en las bibliografías con esta denominación. Y entonces, a veces esta desescalada no es que se resolvió, sino simplemente se apaciguaron las aguas, pero después reinicia el ciclo del conflicto y viene otra vez la tensión, viene el punto culminante y viene otra vez la distensión. Recordamos mucho el ciclo, por ejemplo, de la violencia, hay momentos tranquilos, pero después otra vez algo desencadena, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procesos sociales, de conflictos, y de la idea de gestión de conflicto, tenemos que identificar estas escaladas y desescaladas. Estas gráficas todas las tienen en el material. Les digo, quise hacer como una recapitulación de estas gráficas. Yo les pongo como varias teorías, pero quiero que se centren en maneras de resolver un conflicto en dos extremos. Uno que es la evitación del conflicto. Hay un conflicto y yo hay un conflicto y yo hago como que no veo y lo evito. Ese es un extremo. Y el otro extremo, hay un conflicto y yo me voy a la violencia. En ese inter, o sea, en medio de los dos extremos de evitar y de plantear una situación de violencia, pues están todas las demás alternativas, desde un acuerdo informal entre las partes hasta un proceso de negociación que se estila mucho en procesos, por ejemplo, de relaciones laborales, en donde hay empresas y sindicatos, hasta una mediación, la intervención de un tercero, o una decisión administrativa, es decir, alguien decide y da una solución al conflicto, un arbitraje, una decisión judicial, legislativa o una acción directa no violenta. Lo importante aquí es ver que entre más nos vayamos a los extremos, probablemente no resolvamos el conflicto, sino que solamente lo dejemos un tanto latente. Hay también, todo esto son diferentes aproximaciones teóricas. Estos son los autores, Galtung, Lederach, Burton, Coser, Uribrett y Goldberg, que nos dicen que el análisis del conflicto se da a partir de triadas, a partir de 3 elementos, y nos dan sus aproximaciones.
A mí me gusta más compartir la idea que tiene precisamente Burton, que habla de que los componentes de un conflicto son los valores, los intereses y las necesidades. Y esto es retomado por la gestión alternativa de conflictos o la resolución de conflictos cuando nos hablan de intentar un proceso de negociación o de mediación a partir de necesidades e intereses y no de los valores o posiciones, ¿no? Posiciones, que eso viene también explicado dentro de su material. Entonces, cuando hablamos de un conflicto, hay que revisar cuáles son los valores, las necesidades y los intereses de las partes. Y cuando hablamos en el ámbito de lo social, del conflicto social, normalmente el conflicto se expresa con protestas. Es importante hacer una detección temprana del conflicto. Hay que considerar los aspectos objetivos y subjetivos, identificar a las partes involucradas, porque siempre es muy necesario considerar que las personas, los grupos y las partes de un conflicto somos interdependientes y somos parte de la solución del conflicto, porque entonces no le estaríamos dando una salida adecuada, sino solamente como dejando una desescalada sin resolver el conflicto. Hay que conocer, y esto es muy importante, cuál es la potencia del movimiento que va a activar o a bloquear determinada iniciativa política, identificar actitudes, comportamientos, percepciones sobre la afectación de intereses que también pueden bloquear, es decir, aquí hay que hacer un mapeo y un análisis de cuántas situaciones se van a ver afectadas y ver en este último inciso que menciono por acá, cuáles serían las necesidades reales del conflicto en cuanto a escasez de recursos materiales, sociales o simbólicos, incluso la cosmovisión y metas del conflicto. Hasta allí, digamos, como la recapitulación de el material, muy a grosso modo, ustedes lo tienen en blanco y negro. Yo quiero presentarles esta noche un caso actual. Tiene que ver con el teleférico en el tramo 2 que se está construyendo de Ecatepec a Indios Verdes. Yo creo que ustedes han escuchado esta situación. Es un proyecto que pretende una mejor movilidad para una zona de Ecatepec, es una zona alta, de Ecatepec y de Tlalnepantla, Estado de México, para conectar con la Ciudad de México. Sabemos que ese ingreso de las personas que vienen a laborar a la Ciudad de México cada día, pues implica mucho tránsito y el teleférico pretende resolver este tránsito. La empresa que lo construirá se llama Mexiteleféricos, ha dicho que invertirá 2,5 millones de pesos, correrá del Mexicable, que es la línea 1, hasta el sistema de transporte colectivo Metro, y abarcará, como ya dije, 2 estaciones de Ecatepec de Morelos, 4 de Tlalnepantla, y hasta la alcaldía Gustavo A. Madero. Se plantea que se va a movilizar por tramo, alrededor de 3,000 personas por tramo y por sentido y por hora, es decir, sentido ida y vuelta, y en un tiempo aproximado de 30 minutos. Esta obra comenzó desde el 2014, se inauguró el primer tramo en 2016 y ahora desde 2019 está haciendo el nuevo plan para este segundo tramo y se plantea beneficiar a varias habitantes. Hay inconformidad, hay descontento, particularmente de las colonias de Gustavo A. Madero, Zacatenco, Santa Isabel Tola y San Rafael, si mal no recuerdo.
han llamado a protestas, llaman particularmente a defender el cerro, le dicen el cerro de Zacatenco, en realidad es el cerro del Tepeyac, así se le denomina a la zona. El planteamiento central es mexicable sí, sobre el cerro no. Ese es lo que se plantea. No se dice no al mexicable, sino sobre el cerro no. Plantean que el tramo que ahora se propone sea por el cerro, se lleve por la autopista México-Pachuca. Pero entonces ahí ya hay una protesta social. Entonces, ya hay un planteamiento a partir de Semarnat. Si ustedes se van viendo, ya estamos identificando varias partes involucradas en el conflicto: población, empresa, y ahora estamos hablando a nivel institucional. Semarnat hace 2 días autorizó el proyecto condicionado. Dice, siempre y cuando se tenga cuidado, se rescate y se reubique la flora y la fauna, porque es un área nacional protegida. Es decir, ahí los pobladores que protestan tienen razón de defender, perdón, el área nacional protegida del Tepeyac. Plantean que tiene que haber un estudio técnico económico para realizar el control y mitigación del daño ambiental. Tienen que capacitar al personal en campo para que rescate a las especies que pudieran estar en riesgo. Tiene que haber un censo de las especies. Tiene que haber un monitoreo de aves en las diferentes etapas del proyecto y tiene que identificar los incrementos y decrementos en la perturbación de la población y el cambio climático. Además, implementar un programa de riesgo aviar, porque muchas veces anidan en los postes, ¿no? Y pues obviamente tienen que colocar dispositivos para que no, para disuadir de ese anidamiento. Y finalmente, esas condiciones que pone Semarnat, tiene que haber un programa de restauración de servicios ambientales. Entonces, está allí. Yo entiendo que los pobladores se iban a movilizar en estos días porque les digo, Semarnat ya autorizó y entonces hay descontento. Y van las preguntas ahora, en función de lo que ustedes leyeron, en función de lo que hemos recordado ahora, van las intervenciones de todas ustedes. ¿Cuál es el conflicto aquí? ¿Quiénes son las partes involucradas? ¿Y cuáles serían las posibles soluciones? No me voy a meter a que identifiquemos el tipo de conflicto, porque obviamente es un conflicto de carácter social. No les voy a pedir más que estas 3 preguntas. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuáles son las partes involucradas? Y posibles soluciones. Es un primer mapeo de la situación. Ok, pues vamos a empezar para que les dé tiempo. Acuérdense que es de 1 minuto. ¿Sí anotaron las preguntas o no? ¿Cuál es el conflicto? No anotamos. Ok, bueno, vamos a volverlo a poner. ¿La tienes a la mano, Caro? No las anotamos. Sí la tengo a la mano, me dio un ataque de tos, perdón. No te preocupes, si quieres ¿la quieres que la abra yo? Por favor. Ok, bueno, vamos a empezar por la primera, que es ¿cuál es el conflicto de lo que nos acaba de exponer Caro? Y tiene la mano levantada. Voy a dejar 4 participaciones y le voy a dar la palabra a Azucena. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el conflicto? Aquí es bien claro que el conflicto no es la obra en sí, sino la afectación a la zona natural protegida y que forma parte de un patrimonio natural. ¿Quiénes son los participantes? Ahorita se tienen detectados, a lo que yo veo, los habitantes, la constructora y las autoridades que dan el permiso. Posibles soluciones. Muchas veces, cuando se hacen los estudios de construcción, se prioriza la cuestión económica, pero no se observa a la larga
el costo del mantenimiento. Por ejemplo, ahorita, a lo mejor dicen, es que mandarlo por la autopista Pachuca es una opción, pero sale más caro. Sí, pero a la larga, ¿dónde te va a costar menos mantenimiento? O sea, ¿dónde hay más, más costo de mantenimiento precisamente por el mantenimiento de la zona ecológica? Entonces, esa sería una posible solución al conflicto, pero también yo creo que se podría platicar con los vecinos, con los colonos, cuánto nos está costando en contaminaciones de transporte ordinario y cuánto esto nos va a bajar la contaminación que estamos, o sea, ya es pues es un medio de transporte más amigable con el medio ambiente, aún y cuando el impacto va a ser fuerte. Entonces, habría ahí que mediar esas opciones para que el impacto en la zona no sea tan fuerte y que también no sea pues una obra que se detenga como muchas que luego se quedan inconclusas. Ok, muy bien, me voy con la siguiente. Ana Rosa. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Ana Rosa Pérez de la Alcaldía Benito Juárez. Pues miren, aquí yo veo que el conflicto es porque es una zona ecológica y las partes obviamente pues son las que quieren construir la obra, que aparentemente es un beneficio para la movilidad, pero no lo es porque está afectando una zona ecológica. Entonces, las partes, pues pueden ser todos los ciudadanos y las autoridades que tienen cada uno, las autoridades tienen la obligación de la movilidad y de crear ese método de transporte. Y los pobladores de ahí también tienen el derecho a proteger su zona ecológica y protegerla. Esto me recuerda al aeropuerto, cuando lo querían construir en una zona de un lago, terminar con el lago, con la zona ecológica, y a fuerzas hacer ahí un aeropuerto, además de que se hundía porque era una zona de agua. Entonces, una posible solución, una consulta con los habitantes de la zona, una consulta y además de transparentar las investigaciones del tipo de suelo, además de transparentar qué beneficios traería y en qué perjudicaría, hacer un balance, un equilibrio entre los dos, y como aprendimos a solucionar tal vez el conflicto, en algunas cuestiones negociar, ceder en una parte, pero sin dañar el medio ambiente, no sé, algún acuerdo, una negociación. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Saludos a todas. Vámonos con Laura. Bueno, ¿sí me alcanzan a escuchar? Sí. Ah, ok. Bueno, yo en cuál es el conflicto, veo que es curioso, hubo un conflicto antes del conflicto, es decir, el conflicto era la movilidad y surge un nuevo conflicto. Este conflicto me parece que está en el ámbito ambiental, sociocultural, es un conflicto ya general, ya no es interpersonal. ¿Cuáles son las partes? Eh, Me parece que es tanto la institución como la comunidad. Ya no es un grupo en particular, ya es la comunidad. Lo que me parece que ahí es un poco eh, peligroso o riesgoso porque la parte de la sociedad como que se va desdibujando, no hay rostros. Entonces, eso hace que me da la impresión que a veces los conflictos se pueden manipular. La última pregunta no alcancé a escribir, pero en lo particular me parece que esta cuestión de poder identificar ejercicios, de poder analizar de manera inmediata cómo participar en situaciones de conflicto, me parecen muy importantes, me parece que bueno, hay que
ponerlo en práctica todos los días, ¿no? Incluso en casa. Perdón por bajar el ejemplo a casa, ¿no? Quizás en un conflicto tan sencillo como quién lava los trastes y quién no. Me parece excelente, ¿no? Entonces, pues yo lo veo así y agradezco mucho, Caro, es un tema muy interesante, me gusta mucho porque en comunidad es continuo, ¿no? Esto. Gracias y saludos desde Xochimilco. Gracias. Caro, ¿quieres cerrar estas 3 participaciones? Y me sigo con la segunda pregunta. Claro. Muchísimas gracias por todas las participaciones. Azucena Acedema se va inmediatamente, creo que dio muy puntuales respuestas en términos de todas estamos identificando que el conflicto no es el teleférico, sino la protección del área natural. Casi siempre, y bueno, yo creo que todas vimos el iceberg del conflicto, en el que está el hielo, así, y generalmente vemos la parte de arriba, las conductas. No, hay que ver lo que está abajo, cuáles son las necesidades y los intereses. Y en ese sentido, creo que estas intervenciones identifican bien que el conflicto es justamente la parte de cómo proteger el área natural. Identifican, evidentemente, las partes involucradas. Laura comenta que ya no solamente es asociación, pobladores, sino ya es más gente. Y efectivamente, no está solamente SEDEMA, la Semarnat, o sea, que es la instancia a nivel federal que ya dijo, y a mí me parece como muy correcto lo que dijo la dependencia, o sea, sí, siempre y cuando me cumplas tal cosa, y el cumplimiento tiene que ver con preservar el área natural. Hay que ver si la empresa lo cumple y hay que ver qué dicen los pobladores. Pero aquí también está involucrada la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la SEDEMA, ¿no? Con esta Marina Robles, que está al frente, y en particular una dirección general, que al ratito les voy a dar el nombre. Entonces hay que identificar a todas las partes involucradas y hay que hacer como un escrutinio muy, muy, muy interesante. De Ana Rosa, me gusta mucho su intervención, porque ella nos habla de qué modelo alternativo de resolución de conflicto podemos agarrar. De estos que mencionábamos, dice ella, negociación. Y evidentemente en un conflicto social, generalmente la apuesta es a la negociación, en donde haya un entendimiento de las partes, en donde haya una comprensión de los intereses y necesidades de cada una de las partes. Cuando yo digo, hay que ver cuál es la potencia de un movimiento, hay que ver que hay interconexión entre los componentes de un conflicto, es porque todas las partes importamos en un conflicto, somos necesarias socialmente, y en ese sentido somos relevantes. Entonces, muchas gracias por su intervención. Yo quiero participar. Sí. Ahorita vamos a seguir participando. Vamos a la segunda pregunta. Laura, en el caso de Xochimilco, tenemos ahorita un conflicto del humedal de Xochimilco. Hay que ver cómo se está resolviendo allí. Muy importante la transparencia y las investigaciones. Muy importante esto que dice también nuestra compañera Azucena sobre las posibles soluciones. ¿Cuál es el costo? ¿Qué es lo que a la larga nos cuesta más? ¿No? Y en ese sentido, cuando se inauguró el primer tramo de Ecatepec en 2016, se hizo 2 años después un estudio y se planteó la necesidad de mantenimiento. Ya desde ahí lo estaban planteando el mantenimiento, y eso pues obviamente es pues muy fundamental. Yo diría eso. Gracias por las interesantes participaciones. Se ve que han leído el material y pues qué bueno, porque quiero que se vayan con esta herramienta para que les sirva en sus liderazgos políticos. Seguimos con las siguientes intervenciones. Ok, vamos a contestar, pueden opinar también y contestar la pregunta
Vamos a seguir. ¿Quiénes son las partes involucradas? ¿Quiénes son las partes involucradas? Y sigue Gabriela. Las partes involucradas, bueno, pues en este caso es la empresa, por un lado. Por otro lado está la gente, los pobladores que están protegiendo el Cerro del Tepeyac. Y bueno, también las autoridades, porque pues las autoridades son las que están dando los permisos de construcción y de que puedan participar. Tenemos también una población, en este momento del conflicto no se ve la población a la cual se le va a beneficiar con la construcción del teleférico, que son los miles de pobladores que podrán trasladarse de un lugar a otro con menores costos, ahorrando tiempo y beneficiándose de este servicio de esta empresa particular. Entonces, ellos, como ven, aquí hay bastantes personas involucradas, pero en el conflicto están los pobladores alrededor del cerro y la empresa. También tendríamos que ver que cada vez que se implementa un nuevo proyecto, siempre lo plantean con una situación de que es para satisfacer necesidades, para satisfacer un bien común. Eso es muy cierto. Pero también es verdad que al paso del tiempo se traen consecuencias adicionales que no se previeron, que no se observaron, que no se consideraron. Entonces, efectivamente aquí lo que se tendría que hacer es nuevamente la revisión, revisar perfectamente el impacto ambiental y después de revisar que no va a ser, que es inevitable, o sea, se dará un impacto ambiental, reconsiderar la posibilidad de por qué sobre la autopista, porque también sobre la autopista hay impacto ambiental, ¿no? O sea, no porque la autopista ya haya sido depredadora en esa zona, pues se piense que ya no va a continuar siendo, no va a incrementar su impacto ambiental, ¿no? Va a aumentar y puede incluso tener un costo mayor. Entonces, yo propondría que se sentara nuevamente a hacer la revisión de los planos, la revisión de los ingenieros, la revisión de los ambientalistas y sentarse y asumir tanto la empresa como los pobladores que sí va a haber una consecuencia ambiental y que desafortunadamente las consecuencias ambientales no se reparan en poco tiempo. Se requieren muchísimos años para recuperar eso. Por lo tanto, es que se tienen que hacer medidas de mitigación lo antes posible. Muchas gracias por esta oportunidad de opinar, Angélica y todas. Bonita tarde. Gracias, Gabriela. Sara. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo también considero que, bueno, los posibles participantes, pues igual, ¿no? Son la comunidad, las autoridades. Pero bueno, la verdad es que es muy importante resaltar que, bueno, este tipo de proyectos, la verdad, que es la protección de las áreas naturales y los ecosistemas, son demasiado importantes. La verdad, la mancha urbana ha crecido y ha crecido y sinceramente, a lo largo del tiempo va a haber un colapso en la Ciudad de México por no atender lo que una planeación, una planificación, que estos proyectos o que se descentralicen. Se había quedado de descentralizar todas estas actividades al interior, a otros estados. O sea, yo creería que se hicieran actividades productivas en otros estados, porque nosotros, por ejemplo, ya estamos careciendo de servicios, de agua, de muchas otras cosas y poco a poco se va a ir haciendo más grave. Están creando aquí en la Ciudad de México cosas más grandes. Es importante una planeación, una planificación, una concientización de todos. Y digo, a lo mejor de momento sí va a poder apoyar para mitigar, porque ya no entran o sea, ya tarda mucho en que las personas se desplacen a los estados. Pero no es necesario que ellos se desplacen, necesario es que se vayan a sus estados, a otros
los estados colindantes, se creen otras fuentes, porque va a llegar un momento que nosotros vamos a colapsar. Y la verdad, pues ahora sí que esto va a ser muy grave. En lo inmediato es bueno esto, pero para el futuro, pues ahora sí que empezar a descentralizar, porque esto es grave y más adelante estamos pasando por situaciones terribles ya en la Ciudad de México. Entonces, pues sí, las entidades, las instituciones tienen que replantearse, tienen que hacer impactos ambientales, tienen que hacer planeaciones, planificaciones y pues no permitir que esto pues continúe en una embestida hacia la ciudad y porque al rato se va a colapsar, eso es grave. Entonces, bueno, esa es mi participación, muchísimas gracias. Gracias. Y Miriam. Y luego sigue la última pregunta, ¿eh? Sí, las partes involucradas en el conflicto también es la Semarnat y el gobierno de la Ciudad de México. Pues, y sí, el gobierno de la Ciudad de México. Porque, por ejemplo, el aeropuerto que iban a construir, pues ahí no estaría bien, porque como está el agua, pues no pueden pasar los aviones. Y me interesa mucho el tema. Gracias. Gracias. Y Beatriz, cierra con esta pregunta. Esta pregunta tú cierras. Buenas tardes. El origen del conflicto yo lo encuentro en la planeación, en donde no fueron convocados, sobre todo las comunidades, para que plantearan precisamente qué era lo que querían y en dónde lo querían. Entonces el origen está ahí, porque ahorita no tienen estrategias para poder decir a dónde va. Y entonces ahorita dicen que lo van a reubicar bueno, arriba de la carpeta esta, de la carretera, pues, ¿no? Y yo me acuerdo que el cerro está como a 2 kilómetros o a 1 kilómetro, si es que no me equivoco, de la carretera que mencionaron al principio. Entonces, yo no le veo una solución porque fue planeada por, bueno, así como lo que he leído, lo veo que fue planeada por un técnico planificador o sí, planificador, pero no fue convocada la comunidad, entonces no participó la comunidad en decir qué era lo que quería, cómo lo quería, dónde lo quería, para qué lo quería y cuándo lo quería. Entonces yo le veo ese problema de que como no fueron convocados todos los sectores que tenían que estar, ahí ya hay el problema y entonces no tienen estrategias. Bueno, yo así lo veo. Tal vez me equivoque. Gracias, eso era todo. Muchas gracias, Beatriz. Caro, adelante. Muchas gracias. Nuevamente, las intervenciones son muy puntuales y muy acertadas, me parece, porque señalan la importancia de hacer el estudio de la población beneficiada, nos dice Gabriela. Nos dice también esta parte de la prevención. Cuando se habla de una obra, hay como 3 elementos importantes: la prevención, la remediación cuando hay un problema y el mantenimiento que se le tiene que dar. Entonces los estudios tienen que estar en eso. Y sobre todo, nos dice Gabriela, pues hay que ver el impacto ambiental. Importante el señalamiento. Estoy viendo también acá en los chats, esta Griselda nos dice que es importante también contemplar a la autoridad estatal, en el caso del Estado de México y en el caso de la Ciudad de México, y reiteran que el método para la solución es a través de la negociación. Incluso nuestra compañera
Oralia nos dice la negociación, pero el consenso legítimo también. O sea, no solo el consenso, sino que sea legítimo. Y en ese sentido, pues evidentemente también ver esta parte de la solución. Comentan la importancia de consultar a la población, ya nos lo había dicho Ana Rosa en su intervención en el primer bloque. De hecho, ya ha habido 2 consultas, acaba de haber una última, pero depende de quién haga las preguntas y de la tendencia que tengan las preguntas. Hasta ahora la empresa ha hecho la consulta y pues han sido medio tendenciosas las preguntas y no necesariamente se está recogiendo la inquietud de la población. Reiteran también esta parte de la planificación. Hubo 2 intervenciones y en el chat también Sofía Sara lo dice verbalmente y en el chat también la compañera Beatriz lo está comentando. Finalmente, comento del chat, la compañera Sofía nos dice que es muy importante que haya información, que haya consentimiento de la población, que se haga el balance riesgo-beneficio y que haya obviamente comunicación con las personas. Maripaz nos dice, no se escucha a los vecinos. Hay que llevarnos como esta tarea a la hora que estamos haciendo política, liderando políticamente, es importante la escucha activa para con las y los vecinos, ¿no? Cierro de esta manera esta última ronda. Hay 3 diapositivas que les quiero pasar al final, como para, digamos, condensar esto que estamos trabajando aquí ahora. Y entiendo que vamos a la última parte de soluciones, ya un poco con el tiempo encima. Bueno, ok, vámonos a soluciones y ay, bajaron todas sus manos. ¿Quién quiere participar? Posibles soluciones para el caso. Yo quiero participar. Adelante, María. ¿De dónde eres? Sí, soy María Belén de Purán. ¿Es la primera vez que estás aquí con nosotros? Sí, no es primera vez, ya he estado en varias ocasiones. Primera vez que participas. Primera vez que participo, pero ya he estado presente en varias ocasiones. Qué bueno. Mi participación es sobre lo siguiente. Si las compañeras están apuntando de que hubo falla desde la planeación, o sea, no se dio una planeación participativa, no se incluyó a los pobladores. Entonces, desde ahí estamos fallando. Si queremos que toda gestión de cualquier gobierno, tiene que haber una planeación participativa primeramente. Y algo muy importante, yo considero que se deben de buscar las estrategias, que es lo que también una compañera estaba señalando. Para mí es algo muy importante el que se dé la concientización e información. ¿Cómo puede ser? A través de mesas de diálogo, donde se sienten con líderes. Bien sabemos que ahorita la pandemia pues no permite reuniones donde se convoque a la población en su mayoría, pero sí se puede convocar a líderes de, por ejemplo, en esa población se va a afectar al sector agrícola, a ganadero, o se puede convocar a los líderes, se puede convocar también a algunos líderes de organizaciones no gubernamentales de esas localidades que puedan ser o considerarse afectadas. También y algunos representantes también de grupos sociales de esos pobladores. Y una vez que se convoque, que se dé toda la información, o sea, los resultados de los estudios de impacto ambiental para que sepan si realmente va a haber una afectación y se midan, se midan los efectos que puedan ser de alguna manera adversos al ambiente. Y también si no los hay, pues que se tome conciencia que van a ser más bien los beneficios mayores que los perjuicios, pero eso ayuda bastante. O sea, no se trata tanto de decir se va a realizar esto, es veamos los beneficios, estamos de acuerdo, vamos a realizarlo. Yo considero que es lo más idóneo. Ok, muy bien. Judith.
Hola, buenas noches. Soy Judith de Michoacán. Bueno, veo pues, coincido mucho con la compañera anterior. Creo que aquí cabría hacer pues estudios a conciencia con diferentes instituciones, unos que los haga desde el gobierno, otros la empresa y otros los grupos ambientalistas, porque no nada más es decir, es que afecta a tal pino endémico o algo así. Se necesita más información acerca del lugar. Si aparte de que sea un lugar ecológico, que pueda ser una reserva. Entonces, tiene que haber unos estudios un poco más profundos para decidir si es viable o no. Ok, muchas gracias. Y Charín Padilla. Sí, gracias. Buenas noches. Pues a mí considerando toda esta problemática, la posible solución, primero, sociabilizar el proyecto, pero desde el punto de vista de esta triada, ¿no? De necesidades, valores e intereses, analizando y convocando a todos los involucrados de la localidad, primero de la localidad, para que se estén enterados de cuál es el proyecto y en qué les va a beneficiar y cuáles podrían ser los contras, porque siempre se invisibilizan los contras y luego se vienen unos problemas todavía más grandes de lo que se quiere solucionar. Entonces creo que esta parte de la información real y transparente es importante, involucrando también esta parte de los intereses y las necesidades para, ahora sí, para el bien mayor, ¿no? De la población, el mayor bien para el mayor número de personas, y también involucrando estos valores que ayuden a afianzar la vida de la localidad, afianzar la vida de un pueblo, ¿no? Porque eso está siendo invisibilizado desde el punto de vista que se ha hecho, ¿no? Llegan mineras y acaban los pueblos completos. Entonces creo que con esta visión, ¿no? Esta nueva visión y las posibles soluciones, pues creo que entre la información real y la transparencia, creo que se podría hacer un gran trabajo. Eso es todo lo que quiero comentar. Muchas gracias. Adela, ¿de dónde eres? De Coyoacán. Ah, ok. ¿Es la primera vez que participas? No. No, ah, ok. Muy bien, gracias. Adelante, Caro. Están otras 3 manos levantadas, pero entiendo que por el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a que cierres tú y... Ok. Ajá. Bien. Posibles salidas, obviamente, se identifica por parte de nuestra compañera María que no hubo planeación. Entonces, o a lo mejor sí hubo, pero no se comunicó a la población. Entonces, creo que parte de la solución es lo que ya han dicho desde las primeras intervenciones, la idea de una solución participativa, informar verídicamente, comunicar a la población y obviamente buscar de manera participativa las estrategias para poder resolver. Creo que quedó bien claro esta cuestión ahorita con la intervención de Charín, resolver a partir de las necesidades y de los intereses de las personas y ubicar cuáles son los valores que tienen. Aquí los valores, cuando hacemos la pirámide del mapeo, les voy a compartir estas diapositivas últimas para que quede como más claro. Les digo, la invitación es a que podamos hacer este mapa del conflicto. Ya dijimos, el conflicto es tipo de conflicto colectivo.
Conflicto en sí, la preservación del área natural. Desencadenantes es la construcción, explotación, operación y mantenimiento del sistema de transporte terrestre en teleférico Mexicable Ecatepec Tramo 2. Cuando yo les digo, hagan un mapa del conflicto, escriban lo más detallado posible de qué estamos hablando. Y el proyecto, digamos, oficial y legalmente se llama así. Entonces, podemos decir, para abreviar, el teleférico, pero el proyecto es este. ¿En qué fase está? Ahorita hay una pequeña tensión, hay una pequeña escalada, pero no ha llegado a su punto culminante. Entonces, podemos todavía prevenir un estallido mayor. Y las partes involucradas, entonces yo desglosé lo más que pude. Empresa, y así se llama, Mexiteleféricos, creada por Carlos Peralta Quintero y Julián José Abed Jiménez. O sea, no es ya solo el teleférico, no es solamente la empresa, sino hay personas, nombres y apellidos. Sedema es otra de las partes involucradas y también tiene nombre y apellido, María Luisa Albores González. Semarnat. Sedema, que es la Secretaría del Medio Ambiente Ciudad de México, que es Marina Robles García. Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, Gesampava, Sierra de Guadalupe, está a cargo de Rafael Obregón Vilorio. Es decir, si yo voy a intervenir en ese conflicto, necesito saber las personas involucradas, las dependencias involucradas. Antes se llamaba Corena esto, y pobladores de la GAM. En concreto, dice que la asociación es SOS Cerro de Zacatenco, SOS por los Cantares del Cerro. No sé si son asociaciones, y las colonias en específico. Y aquí ya no lo puse yo, lo mencionaron ustedes en las intervenciones, el gobierno del Estado de México, obviamente, y pues obviamente la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Yo diría también la alcaldía, Gustavo Amadero, tendrá algo que decir, ¿quién de la alcaldía? Entonces, entre más detallado sea nuestro mapa, podemos ir buscando soluciones. Y para la parte de soluciones, bueno, ya decían acá, socializar el proyecto, revisar en función de, acá, cuando ya miramos el iceberg, los valores son generalmente, tienen que ver con una ideología y muchas veces se convierte en posiciones políticas. Y entonces, cuando nos dicen en el mapa, negociemos sobre intereses y necesidades y no sobre posiciones, no sobre los valores. Entonces, si estamos sobre la idea de los métodos alternativos para la solución de conflicto, que bien mencionaron ustedes, si estamos sobre la idea de que el proceso tiene que ser negociación y consenso legítimo entre las partes, no nos vamos a meter a las posiciones o los valores de la empresa ni de los habitantes. Vamos a ver los intereses de la empresa que quiere conservar su proyección de inversión y planos calculados. La gente quiere conservar la zona y las especies de flora y fauna. Y aquí, por la resolución de Semarnat, también quiere conservar la flora y la fauna. Y las necesidades son mejorar la movilidad de una parte de la población. Aquí también las necesidades serían también conservar a la zona. Hay que hacer este tipo de ejercicio, hay que hacer este tipo de mapeo para poder resolver. Bueno, antes de las gracias, nuevamente recordarles que es un conflicto social y hay que tener en cuenta todo esto, fundamentalmente la potencia de un movimiento, porque es lo que puede activar, bloquear o desbloquear las diferentes iniciativas. Y bueno, ahora sí, aquí termina la presentación. Creo que varias de ustedes han hecho un aterrizaje importante de lo que quiero que se lleven de este taller. Herramientas concretas, herramientas específicas, generación de competencias
para la incidencia en conflictos de carácter social, que puede ser que estén de un lado de la mesa. Aquí hay algunas compañeras que les ha tocado estar o que estarán a nivel de una instancia gubernamental, y habemos muchas otras que nos ha tocado estar del lado del movimiento social. Y entonces, identificar cuáles son nuestros intereses, nuestras necesidades. Este ejemplo es muy bonito, le agradezco mucho a Jacquelina Martínez de la GAM que me lo facilitó, me dice, aquí está vivo ese conflicto, está allí, y creo que nos ha servido de muy, muy buena referencia para poder aterrizar lo que yo les quise explicar en el taller y bueno, con el resumen que les hago en este momento. Gracias a las intervenciones en el chat también, a Azucena, Laura Lubina y Yasmín, que nos hablan también de la importancia de negociar sobre los intereses de la comunicación. Y esta Yasmín en particular dice, no veamos solo el impacto ambiental, sino el impacto social, cultural y económico. Y con eso cierro yo mi presentación. Gracias. Claro, si tuvieras que decir y poner una frase en el cielo con este tema, ¿qué frase pondrías? Más vale prevenir que lamentar. Ahí sí no hay de otra. Hay que prevenir los conflictos. Está muy bien. Pues miren, pues ya sé que me faltaron participaciones, pero ya saben, el tiempo siempre es bien poquito. Y antes de cerrar, les queremos compartir a aquellas que estuvieron con nosotros en el tercer encuentro un videíto que hizo el equipo de producción virtual. Entonces, dura muy poquito, Lupita, se los vamos a presentar. Y pues adelante, Juan Carlos. Bueno, pues este es un videito que les hicimos para ustedes y es parte para que ustedes se den cuenta que todo lo que ustedes hacen como trabajo social se ve reflejado en algún momento y las invitamos a que sigan participando, que se sigan formando y pues bueno, Lupita, pues adelante. Sí, gracias. Yo creo que este punto que hoy se planteó es parte fundamental de lo que está viviendo la ciudad. Yo vivo de la zona de Álvaro Obregón y está el tren México-Toluca, que fue un caos. Logramos ahí, bueno, los compañeros de Santa Fe lograron hacer el cambio de la ruta y lanzarlo a la barranca, pero estaban pensando pasar por Vasco de Quiroga. Bueno,
un proyecto de lo que eran los priistas, cómo avanzó, ¿verdad? No lo concluyeron y bueno, han destrozado todo Álvaro Obregón. Hay un compromiso del presidente, de nuestra gobernadora, que lo van a terminar, creo que va a ser fundamental, pero hay otros más, como el Tren Maya, que también va a ser, es un punto fundamental del proyecto de nuestro presidente y que bueno, ha enfrentado también muchos conflictos porque habría que anexar, compañeras, otro elemento. Todos los proyectos que está haciendo la 4T están también siendo, si no bloqueados y si no están muy satanizados. Y hay toda una serie de intereses atrás. Digo, yo conozco un poquito el Tren Maya por el trabajo de mi marido y bueno, han realizado consultas con los pueblos en todos lados, viajaron toda la zona y todo. Y curiosamente quienes aparecen son otros grupos que no afectan lo del Tren Maya, ¿no? Es decir, hay cosas muy nuevas que vamos a presentarse en los conflictos, pero también cómo lo resolvemos en el conflicto en nuestra vida política cotidiana, ¿no? En los trabajos cotidianos, ahí en el partido, en nuestra comunidad, porque se enfrentan, ¿no? Se enfrentan cosas. Es un tema fundamental, Caro, te agradezco mucho. Para las que somos sindicalistas, Caro, ahí vi también a nuestra amiga de toda la vida. Si algo sabemos manejar es el conflicto, porque es lo primero que sabemos, pero que a veces lo aprendimos muy intuitivamente, no sé si te parezca, ¿no, Caro? Era de que ya estaba el fregadazo y que ya estabas y cómo fuiste sumando, claro, lo ves ahorita y te lo explicas y dices, no, pues esto lo hubiera aprendido hace 20 años, me hubiera resuelto la vida. Pero qué bueno que se toque este tema, porque en la vida política, compañeras, todas tenemos que enfrentar este tipo de conflictos de diferentes formas, ya sea como funcionarias, y algunas lo son, como regidoras, bueno, síndicas. Aquí hay varias compañeras síndicas, ahorita que estaba revisando, hay compañeras que son dirigentes de su colonia, compañeras que son dirigentes sindicales, en fin, el conflicto va a estar presente. Y qué bueno, qué buen tema, ojalá que terminen. Estaba escuchando al principio que decía Angélica, esto tan importante, ¿no? Que terminemos el curso, que necesitamos presentar nuestras constancias. Es fundamental ir avanzando muy bien. Tenemos un número importante de compañeras y creo que nos va a ayudar mucho. Vamos en el tercer curso, nos faltan 7. Entonces ahí vamos, compañeras, ahí vamos. No se desanimen, no se peleen en el chat. A veces las veo así, muy alteradas en el chat que tenemos. No se peleen, miren, los chats son para algo. Y este chat es de cuestión de formación política. Estamos muy acostumbradas todas, incluso yo, de meter todo, ¿no? De que hay que difundir algo y lo metemos. Pero yo creo, yo creo que esto es algo fundamental que tenemos que aprender, que también es esto. Ahorita vi que había un curso de Tamaulipas, ¿no? No sé si lo vieron ahí. Ojalá que ustedes, que andan en todos los cursos del mundo, ojalá que los programen en a otra hora para que podamos vernos nosotras y estar en el otro curso. Porque yo creo que si algo tiene el chat, es algo que a mí me parece fundamental, es poder ir siguiendo todas estas actividades de muchos equipos que están haciendo cursos de formación, y creo que eso es fundamental. Pero el más importante es el de nosotros el viernes a las 8. Ojalá que los logren cambiar, hay que hablar con las compañeras. Y esto. Y Anita ya ahorita está ahí pidiendo información. Entonces, pues ahí, no, Angélica, que le contesten en el privado. Y lo otro, yo creo que también me parece muy importante que cuando quieran participar, compañeras, inmediatamente levanten la mano. Como ya estudiaron, lo que les
pregunten, no va a costar ningún problema. Nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, nos faltan 7 viernes. Va a ser importante estarnos viendo. Viene la consulta, compañeras. Salgan a invitar, es muy importante. Fundamental, este es un conflicto, la consulta. Creo que habría que, es un conflicto. Si vieran cómo están los actores, es muy interesante la consulta, ¿no? Ya se dice Caro, esa hubiéramos puesto, Caro. No termino, ¿eh? Me llevo 2 horas con esa. Sería bien interesante los actores, los contras, todo lo que se está manejando, ¿Ya ¿no? vieron cómo hacer un mapa del conflicto? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo y que nos permita, ¿no? Y ya empezaron las corretizas por los panistas en las colonias, ¿no? En las alcaldías. Bueno, compañeras, pues muchas gracias. Me da mucho gusto verlas y nos vemos el próximo viernes a las 8. Adiós. Gracias. Gracias, compañeras. Gracias, Carlos. Buenas noches a todas, descansen. Gracias. Buenas noches, compañeras. Un gusto coincidir de nuevo, que se la pasen muy bonito. Gracias, que hacer mucha propaganda de la consulta. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Estén bien. Todas por el sí. Repartiendo volantes. Muy interesante. Eso así es. Muchas gracias. Muy bien, compañera. En la próxima reunión no entra Buenas noches a todas. Saludos, Lupita Juárez. Saludos Gracias. desde Acapulco, Lupita. Qué gusto, qué gusto. Olivia, Saludos. Sí, ahí estamos. Invítenos a la querida. siguiente reunión de mujeres como la que tuvieron en Cuernavaca. Ándale. Buenas Claro, noches. vamos a decirles a las de Morelos que nos inviten, ¿no? Sí, y yo quiero ir próximamente a la Ciudad de México. para Las conocerlas. jefas de esa reunión fueron las de Morelos, compañeros. Ojalá que nos inviten, ¿no? Cuando sea la ciudad, están invitadas, ¿eh? Yo nada más que aquí ya empezamos en zona. Quiero ir a visitarte. Vénganse, aquí estamos, ¿eh? Con gusto, vénganse, las esperamos. Te llevo un pescadito a la talla desde Acapulco. Ándale. Oye, ¿me das tu teléfono para contactar? Sí, claro que sí, te lo envío. Órale, va. Te lo envío por Gracias. mensajito ahorita. A mí me puedes dar tu teléfono.